Hola ajedrecista, hoy vamos a ver una de mis líneas favoritas contra la defensa Caro-Kann. De hecho, una de mis mejores partidas es contra un maestro FIDE en esta misma línea. Si quieres que te la enseñe, déjamelo en comentarios y si hay muchos, me lo pienso y os la traigo. La línea que vamos a ver contra la defensa Caro-Kann es después de E4, C6, es de la defensa Caro-Kann. Vamos a hacer la apertura de los dos caballos, caballo C3, D5 y caballo F3. Esta apertura me gusta mucho porque va a favor del desarrollo de piezas. Además, hay unas cuantas líneas en las que si el negro no se lo sabe bien, se queda perdido muy rápido. De hecho, tengo también otra partida clásica en la que gano en 4 o 5 jugadas, en uno de los trucos típicos de esta apertura. Y si el negro se la sabe y hace las jugadas correctas, pues vamos a mantener una ligera ventaja durante toda la partida. Así que creo que es una apertura muy sana y muy fácil de jugar. Aquí el negro tiene varias opciones. Ya para empezar, el negro puede equivocarse ya, ¿no? Si hace, por ejemplo, la jugada de 4, esta jugada es un poquito dudosa, porque este peón ahora va a ser más una debilidad que otra cosa. Después de caballo E2, vamos a empezar a mirar ese peón, y ahora, si el negro intenta defenderlo, con la jugada C5, vamos a seguir con la jugada C3, de nuevo, metiendo más presión a ese peón, y aquí ya el blanco tiene una ligera ventaja. Simplemente si nos capturan aquí, pues vamos a comer con el peón de B, vamos a sumar un peón más al centro, vamos a seguir con la jugada de 4 y tenemos una posición muy buena. Por ejemplo, a caballo C6, seguimos con D4 y después de peón por, vamos a comer aquí con el caballo, porque vamos a centralizar un caballo muy fuerte, tenemos más espacio, tenemos más desarrollo y tenemos bastante ventaja. De hecho, el módulo ya casi da un punto de ventaja. Lo más normal aquí es que hagan caballo por, pero por ejemplo si hacen E6, pues aquí vamos a seguir con alfil B5, metiendo presión sobre la clavada, alfil D7, caballo por, peón por y, por ejemplo, alfil de 3, fijaos, tenemos más espacio, tenemos más desarrollo y sobre todo, fijaos en este alfil, que es un alfil muy torpe, ¿vale? Aquí el blanco tiene bastante ventaja. Así que lo que digo, lo normal aquí es que hagan caballo por caballo, pero después de caballo por caballo hemos conseguido un centro brutal, tenemos más desarrollo, un centro perfecto y bueno, van a salir fácilmente las piezas a jugar, nos vamos a enrocar, una posición muy sana con mucha ventaja. Así que D4 bastante mala para las negras. También pueden hacerlo todavía peor. Si no me capturan en C, intentan hacer, por ejemplo, D3 ganando más espacio. Aquí ya está medio perdido el negro, ¿vale? Porque seguimos con caballo F4, metemos más presión a ese peón y va a caer, simplemente, ¿vale? C4 sería la única para intentar defender, pero entonces viene dama 4 y metemos presión aquí. Y bueno, estamos ganando, ¿vale? Caballo C6 y simplemente capturamos este peón, tenemos un peón de más, este va a caer, van a ser 2 y tenemos la partida ganada. De estas partidas en chess.com y el chess he ganado miles, así. Vale, ¿qué pasa si aquí defienden el peón con el caballo, con caballo C6? Pues que también se quedan mucho peor, porque hacemos peón por, ¿vale? Bueno, si caballo por, pues simplemente nos vamos a quedar mejor, ¿vale? Vamos a capturar aquí y vamos a hacer dama 4 de nuevo ganando un peón, ¿vale? Siempre este dama 4 hace que ganemos un peón, ¿vale? Así que, si me comen de peón, pues ¿qué jugada hacemos? Ya tenéis que saberla, ¿no? Eso es, dama 4, clavamos el caballo para meter más presión a este peón que se pierde. Por ejemplo, muchas veces me han hecho la jugada de 5, que simplemente parece que defiende el peón, pero simplemente caballo por E5 se lo deja, aprovechando que el caballo está clavado, ¿vale? Así que 5 no lo pueden defender así. Si hacen simplemente 6, pues lo puedo capturar y tengo un peón de más y estoy metiendo presión en la clavada, partida casi ganada. Y D3 podría parecer que es la única forma de defender ese peón, pero claro, hacemos caballo 4, estamos metiendo presión en la clavada y estamos metiendo presión en el peón y el peón se pierde, ¿vale? Después de alfil D7 sería la única así para no perder ya directamente, ¿no? Y alfil por D3 ganamos el peón, tenemos más centro, más desarrollo, un peón de más, ¿qué más queremos en la apertura, ¿no? En 9 jugadas. Así que D4 ya hemos visto que es una jugada mala y nos quedamos ganando nada más empezar. Y la hacen muchas veces, aunque parezca que no. Vale, vamos a mirar más jugadas aparte de D4. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hacen D por E4? Que es otra de las jugadas más empleadas en esta posición. Pues aquí simplemente recapturamos el peón y aquí hay 3 opciones principalmente. Desarrollar el alfil de casillas blancas por aquí o sacar el caballo F6. Son las 3 jugadas que más se emplean y esto me gusta mucho porque aquí la línea normal del negro en la Caro-Kann es cambiar para hacer alfil F5, pero aquí no es lo mejor. Vamos a ver qué pasaría, ¿vale? Alfil F5 y sería una jugada dudosa, como digo, porque aquí hacemos caballo G3 y metemos presión a este alfil. Se irá a G6, que es lo que suelen hacer siempre, y aquí hacemos H4 y la idea va a ser jugar contra este alfil que está muy mal colocado.
Aquí lo normal es que hagan H6, y de hecho es la única buena, ¿vale? Porque una jugada como F6 se quedan prácticamente perdidos porque hacemos alfil C4, quitando esta casillita aquí, al alfil vamos a meter H5 y fijaros, este alfil está fatal, ¿no? El módulo ya da casi una ventaja de +1,5, ¿no? Por ejemplo, si hacen la jugada de 5, pues jugamos con D4, fijaos todo el desarrollo del blanco, el rey en el centro, este me voy a enrocar, y cuidado que aquí el negro está perdiendo la partida, ¿eh? Si por ejemplo peón por, aquí lo que digo, me voy a enrocar, te estoy trayendo la torre al centro, este alfil está fatal, te estoy metiendo un H5, este peón lo voy a recuperar cuando quiera, y fijaos todas las piezas del negro en la primera fila, un desastre, ¿vale? Así que F6, una jugada muy mala. Aquí lo normal es hacer H6, pero aquí seguimos jugando contra el alfil de casillas negras y hacemos caballo E5. Cuidado, porque si el negro no hace nada, capturo aquí y le voy a estropear la estructura y este peón se va a quedar muy débil. Así que lo normal aquí es meter el alfil en H7. Parece que te está salvando de todas las amenazas, pero esto también es un truco que me encanta y que he metido muchísimas veces por internet, que es dama H5. Amenazamos mate, la única jugada razonable es hacer G6, y ahora, muy importante, antes de volver con la dama, es hacer alfil C4. Desarrollamos todas las piezas, tocamos en el punto F7 amenazando mate con el alfil, ¿vale? Si me capturan la dama, alfil F7 sería mate. Así que única jugada de nuevo sería hacer E6, y ahora con la calma volvemos con dama E2 y metemos otro truquito. Igualmente, aunque no salga el truco, estamos ya muchísimo mejor, ¿vale? Fijaos, este alfil fatal, las casillas, todas estas jugadas que ha hecho el negro son jugadas de peón y yo tengo 4 piezas jugando ya. O sea, la ventaja es muy fuerte, pero aquí todavía el negro puede jugar y perder la partida. Por ejemplo, si hacemos cualquier jugada, tipo caballo D7, aquí hay un bombazo, y es que hacemos caballo por F7 y ganamos la partida. Estamos atacando la dama y la torre, y si me capturan, pues simplemente viene mate, ¿vale? Dama por y dama F7 mate. He ganado partidas con esta misma posición, esta misma línea, ni se sabe por internet. Y contra gente fuerte, de 2200, 2300. O sea que en vuestras partidas lo podéis hacer muchísimas veces también. Claro, si el negro juega bien y defiende la amenaza y hace, por ejemplo, dama E7, pues lo que digo, tenemos muchísima ventaja. Vamos a seguir con D4, controlando el centro. Si hacen, por ejemplo, F6 para echarme el caballo, pues simplemente me puedo volver para atrás, E5, y bueno, D por E5 es que el blanco está ganando, ¿vale? Y si no hacen D5 y siguen, por ejemplo, con el desarrollo, es que fijaos las piezas que descoordinadas están, cuántas debilidades tiene por aquí, este peón está cayendo, ¿no? Eso es un desastre, ¿vale? Así que alfil F5, que sería la jugada más natural, la que el negro va a intentar hacer casi siempre en la línea de la Caro-Kann, es una jugada mala. Por eso me gusta mucho esta línea, ¿vale? Porque hay muchos trucos en los que el negro puede caer. Vale, así que alfil F5 descartada. ¿Qué pasa con el alfil G5? Pues que vamos a llegar a algo muy parecido, porque vamos a hacer aquí H3 y hay dos opciones. Si me hacen alfil por F3, aquí simplemente hemos ganado la pareja de alfiles. Tengo más desarrollo y tengo una posición muy buena para jugar tranquilamente a ganar. Ya hemos conseguido una ventaja en las primeras jugadas y simplemente pues es desarrollar las piezas, enrocar, buscar abrir la posición para la pareja de alfiles y tenemos mucha ventaja, ¿vale? Así que lo normal sería hacer alfil H5, pero ¿qué pasa? Que llegamos a lo mismo, ¿vale? Hacemos caballo G3, de nuevo si me capturan aquí pues tengo mucha ventaja como hemos visto antes, y si el alfil se vuelve, pues ¿qué hacemos? H4, y hemos traspuesto a la línea de antes, si os fijáis, ¿vale? Aquí seguiría H6 y os lo recuerdo de nuevo para ver cómo sería, ¿no? Caballo E5, ataco el alfil se quita, saco la dama atacando mate, única G6, encierra el alfil para siempre y antes de quitar la dama hago alfil C4, amenazando mate. Tienes que hacer E6, dama E2, tengo una posición buenísima y aquí todavía el negro se puede equivocar. Ya sabéis, si hacen cualquier jugada que no defienda este peón, pues caballo por F7 gana la partida, porque después entramos a por ese rey con mate, ¿vale? Así que alfil F5 y alfil G5 ya vemos que nos quedamos mejor. Vale, pues vamos a ver qué pasa con la jugada de caballo F6. La única que tiene sentido en esta posición, ¿no? Aquí podemos, si queremos, jugar tranquilos, cambiar peones y jugar contra esta estructura en la que estamos un poquito mejor a largo plazo. Esto también lo podéis hacer, pero yo recomiendo dama E2, porque pone más truquitos y además es una buena jugada, ¿vale? De desarrollo. Estamos amenazando cositas, por ejemplo, en una partida mía clásica contra un jugador más o menos fuerte me hicieron caballo D7 que simplemente pierde la partida con un caballo D6 mate. No sé si ese día mi rival no estaba muy concentrado, pero esto fue lo que pasó. Así que ya tenemos ese truquito, ¿vale? Si hacen esta jugada, maten una. Así que bueno, el negro tiene que tener un poquito de cuidado.
También se hace en cualquier otra jugada, por ejemplo, de desarrollo de alfil, por ejemplo, alfil F5, pues ahora, claro, caballo por caballo y estamos muchísimo mejor, porque tienes que comer con el peón de G, se te rompe la estructura y esto no lo quiere jugar el negro, ¿vale? Aquí seguiríamos con D3 para defender este peón, seguiríamos sacando las piezas, por ejemplo, caballo D7, G3 para hacer alfil G2, enroque, sacar este alfil y tenemos una posición muy buena, ¿vale? Así que el negro no va a hacer alfil F5, sino lo que hará es cambiar. Caballo por E4, dama por E4, pero fijaos de nuevo, ventaja dinámica, ventaja de desarrollo para el blanco. Así que el negro lo que va a intentar es cambiar damas. Tiene dos formas de intentar cambiar damas. La principal es dama D5, intentando cambiar aquí damas, y lo que queremos hacer es intentar no cambiarla a nosotros, ¿vale? Así que hacemos dama H4, y si insisten en cambio de damas, lo más normal aquí es hacer dama E6. Dama E6 para que hagamos alfil E2 y dama G4 para cambiar damas sí o sí. Pero aquí vamos a hacer dama G3. Si quieren cambiármelas, que me las cambien, pero abriendo la columna para la torre. Y la verdad es que nos quedamos bastante bien en una posición con más desarrollo. Tenemos ya 3 piezas jugando. Vamos a sacar el alfil, ya sea por el fianchetto, ya sea por aquí, para jugar. Y tenemos una posición cómoda con ventaja dinámica, ¿no? Porque tenemos más desarrollo que el rival. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. Y dale a la campanita, que es muy importante. ¿Qué más pueden hacer en vez de intentar cambiar damas como locos? Pues seguir con el desarrollo, por ejemplo, alfil F5. Pero aquí ya nos quedamos bastante bien con blancas, porque seguimos con el desarrollo, ganando tiempos contra la dama. Y, por ejemplo, una jugada como dama E4, para cambiar dama sí o sí, pues estamos ganando la partida de nuevo. Otro truquito táctico que se han colgado muchos rivales contra mí, que es dama por dama, alfil por... y ahora este alfil está indefenso. Y tenemos el golpe táctico alfil por F7. Ya que si rey por F7, pues viene caballo jaque, capturo el alfil, tengo un peón de más y estoy ganando, ¿vale? Así que ese jaque con la dama es malo, pero si quitas la dama a otro sitio, por ejemplo tipo dama D6, pues con una jugada como D3 tengo más desarrollo y bueno, voy a terminar el desarrollo ganando más tiempo contra la dama y un desarrollo muy fácil, ventaja dinámica, más desarrollo. Me parece una posición bastante buena para jugar a ganar. Vale. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en vez de sacar el alfil, hace por ejemplo una jugada como G6 para sacar el alfil por el fianchetto? Pues de nuevo alfil C4, ganamos tiempo contra la dama y cuando se quite, pues simplemente vamos a enrocar y tenemos una buena posición. Podemos hacer D3 si queremos no permitir el captura de este peón, pero es que podemos hacer el enroque porque si nos capturan están perdiendo más tiempo con su dama. Fijaos, sus piezas negras no han movido y aquí tenemos muchísimas ventajas. Si hacemos D3 tenemos el desarrollo facilísimo de todas las piezas, las torres están viniendo y solamente el negro saca la dama. Pero si queréis evitar el desacrificio de ese peón, aunque es lo mejor, también podéis jugar D3 y también tenéis una ventaja fácil, una posición fácil para jugar a ganar con ventaja dinámica otra vez, ¿no? Porque tenemos mucho desarrollo, ¿vale? Vale, así que ya hemos visto ese dama D5 intentando cambiar damas, no nos preocupa. Vamos a ver, por ejemplo, otro intento que sería con dama A5. Aquí la idea del negro es hacer alfil F5 ganando un tiempo sobre la dama y tocando el peón de C2. Así que tenemos que adelantarnos a esa idea y hacer dama F4, ¿vale? Con la idea de que ahora la jugada esta sería una jugada errónea. Otro truquito que ponemos, ¿vale? Lo mejor sería que el negro intentase cambiar damas de nuevo, ¿vale? Porque es su idea principal. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser D3. Si me quieres cambiar, desarrollame el alfil, ¿vale? Dama por F4 es lo que más se suele hacer aquí. Alfil por F4. Y de nuevo, una posición con más desarrollo, fácil de jugar, con desarrollo fácil de piezas, ya sea por aquí el alfil o por aquí, y tenemos una posición bastante cómoda, ¿vale? Pero el truquito es que aquí lo normal sería hacer alfil F5, sacando piezas para luego seguir con E6 y terminar el desarrollo. Pero aquí tenemos la jugada B4, que es muy buena. Desviación de la dama para intentar capturar el alfil gratis, ¿vale? Así que dama D5 sería única para defender el alfilito, pero de nuevo alfil C4. Sigo ganando tiempos contra la dama y presionando el alfil de F5. Única sería dama E4, pero esto debe sonaros a antes, y es que tenemos el mismo truco de antes, ¿vale? Dama por E4, alfil por E4, de nuevo el alfil indefenso, así que alfil por F7 ganaría un peón, capturaríamos de nuevo el alfil y tendríamos una posición buenísima, casi ganada con blancas. Vale, así que ya tenemos dama A5 y dama D5 miradas y vemos que nos quedamos bien con las dos. ¿Qué más opciones tiene aparte de intentar cambiar damas aquí el negro? Pues podría intentar terminar el desarrollo con caballo D7. Pues aquí
jugamos tranquilos, ¿vale? Alfil C4, amenazamos por aquí algunos truquitos. Caballo F6 sería lo normal. Y aquí caballo E5 es muy buena jugada, ¿vale? Amenazamos mate, el mismo mate de antes. ¿Para qué queremos hacer esta jugada? Para provocar la jugada E6 y que este alfil se quede mucho más torpe que antes, ¿vale? Y una vez que el negro hace E6 y ha estorbado el desarrollo del alfil de casillas negras, pues simplemente dama E2 y tenemos una posición muy cómoda para jugar, más desarrollo y un alfil muy malo del negro, ¿vale? Vale, así que ya hemos visto que también hacer es la variante del cambio de peones, pues nos quedamos bien en casi todas las líneas, ¿no? Ya hemos visto tanto D4 como C por D4. Y nos quedan otras dos líneas por ver. Una sería caballo F6, que sería la más lógica para terminar el desarrollo de todas las piezas. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí nos dejan hacer el avance E5 ganando un tiempo contra el caballo. Y lo vamos a aprovechar. Caballo 4 sería la mejor jugada, pero vamos a ver qué pasa con caballo G4. Y cuidado, porque aquí el negro ya se queda perdido de nuevo, ¿vale? Hacemos D4 y fijaos este caballo que mal está colocado aquí. Vamos a seguir con H6 y no tiene retrocesos buenos ni saltos a ninguna parte, solamente aquí, pero claro, estropearíamos la estructura de peones y nos quedaríamos muy bien con blancas, ¿vale? El módulo ya pone casi 1,5 de ventaja en la jugada 5, ¿qué más queremos, no? Así que caballo E4 sería lo normal. Y aquí hay varias opciones, pero la que mejores resultados da con blancas es hacer caballo E2. Y vamos a jugar contra este caballo de aquí, que está un poquito mal colocado. Aquí hay dos opciones principales para las negras. Una sería hacer alfil G4 para intentar meter presión a este caballo que está ahora no está defendido por la dama, para intentar doblar peones, pero es lo que queremos. Hacemos H3 y después de alfil por F3, G por F3, tocamos este caballo que tiene que irse, metemos D4, el caballo tiene que volver a mover, está perdiendo muchos tiempos y ahora metemos el zambombazo. Un tema táctico típico en la apertura, que no solamente en la Caro-Kann, sino en otras muchas aperturas se hace, que es la jugada E6. Reventando la estructura de peones del negro, sacrificamos el peón, pero ese peón se va a poder recuperar en muchas ocasiones. Vamos a seguir con caballo F4. Fijaos, las debilidades aquí y aquí que vamos a poder utilizar con blancas. Tenemos más desarrollo y tenemos una posición muy muy buena. Igual, el módulo también dice que estamos prácticamente ganando, ¿vale? Así que alfil G4 sería mala. Lo mejor es hacer dama B6, amenazando aquí un matecito, pero bueno, simplemente desarrollamos piezas, controlamos el centro, evitamos el mate, nos quedamos muy bien y vamos a ver, por ejemplo, varias jugadas que puede hacer aquí el negro. Si hacen, por ejemplo, de nuevo alfil G4, pues aquí nosotros consolidamos el centro, ¿vale? Este cambio ya hemos visto que nos viene bien, así que vamos a imaginar que hacen la jugada E6. Pues aquí tenemos una jugada muy interesante, que es caballo de F a G1, amenazando por aquí un truquito. Y ahora el negro tiene que tomar una decisión. Lo normal es que cambien aquí, pero ya hemos conseguido la parejita de alfiles. De nuevo, tenemos una posición muy buena. Vamos a jugar en el flanco de rey, que es donde apuntan mis peones, donde tengo más espacio para mis piezas. Y vamos a intentar crear un ataque contra ese rey, ¿vale? Seguiríamos sacando las piezas normal, llevando piezas al ataque, pasando piezas para acá, cuando el rey esté enrocado, y lanzar un ataque muy fuerte, ¿vale? Así que bueno, ese alfil G4 por lo general no nos molesta en ninguna de las líneas. Así que vamos a ver si hacen, por ejemplo, la jugada E6, que es la más empleada aquí, ¿vale? Pues aquí, ¿qué hacemos? Caballo G3. Lo que digo, vamos a luchar contra este caballo. Queremos que me capturen para abrir columnas para la torre, como vamos a ver luego, ¿vale? Si no me capturan y hacen, por ejemplo, C5, pues yo lo que quiero es que me captures y te voy a meter presión a ese caballo. Captúrame porque quiero abrir líneas. Si aquí hacen peón por peón, pues simplemente caballo por E4, ¿vale? Peón por alfil por E4, este peón es muy débil, va a caer y tenemos mucha ventaja con blancas. Así que lo normal sería no capturar ahí y sería hacer algo con este caballo, que sería hacer caballo por G3. Y aquí tenemos la decisión de si queremos capturar con el peón de H o con el peón de F. En este caso, lo que más me gusta, las dos son buenas, pero me gusta más comer con el peón de F. ¿Por qué? Porque vamos a ir a por este peón, que es un peón desretrasado en la columna F, y cuando me enroque la torre va a estar mirando para allá. Y se pueden sumar más piezas al ataque de ese peón y puede sufrir. Así que, comiendo con el peón de F, nos quedamos aquí en una posición muy interesante. Por ejemplo, caballo C6, pues simplemente me enroco, este peón le regalo por ahora, no me interesa, ¿vale? Y la idea es que le voy a poder recapturar cuando quiera, y este peón es débil y tengo una posición muy muy fácil de jugar. Por ejemplo, A3, para que el caballo no venga por aquí a tocarme el alfil, y vamos a imaginar jugadas normales del negro, ¿vale? Por ejemplo, alfil de 7, pues B4 ganando espacio para que también este alfil tenga pocas casillitas
Y bueno, tenemos una posición muy buena. Este peón seguramente que lo terminemos recapturando en algún momento, ¿vale? Tenemos muchas piezas para atacarle. Y la dama muchas veces pasa al ataque. Vamos a hacer dama E1, que defiende el peón y también amenaza pases de la dama a veces contra el flanco de rey, contra el rey rival. Y fijaos que la posición del negro es muy torpe. Tiene poco espacio, este alfil no está cómodo, el rey no sabe muy bien dónde ir porque si se enroca en corto, de repente tengo muchas piezas apuntando para ese lado de ahí, ¿vale? Y da bastante miedo. Así que me parece una posición de nuevo muy fácil de jugar con las piezas blancas. Aparte que hemos sacrificado un peón que vamos a recuperar cuando queramos, ¿no? Nos quedaría mirar aquí la línea con E6. Y aquí lo que vamos a hacer es D3, atacando ese caballo, de nuevo ganando tiempo sobre él, caballo C5 y seguimos con C3, para meter D4, apuntalar el centro, tener una buena estructura de peones apuntando al flanco de rey, ganar más tiempo sobre este caballo y nos vamos a quedar muy bien. Por ejemplo, caballo aquí, pues metemos D4 y contra caballo E4 de nuevo, caballo G3. Quiero ir a por ti, cámbiame, y cuando me cambies puedo elegir si comer con el de F o con el de H, las dos son buenas. Si queréis hacer el plan de antes, podéis comer con el peón de F para luego enrocar y meter presión sobre ese peón, o también es buena comer con el peón de H y abrir la columna H para la torre cuando el rey negro se enroque, para empezar a pasar piezas al ataque contra ese rey. Así que ahí os lo dejo elegir, las dos son muy buenas y el blanco tiene mucha ventaja. Así que ya hemos mirado la línea de caballo F6 y nos quedaría solamente mirar la línea de alfil G5. Esta es la partida esa que os digo contra el maestro Fide, que gané de una forma muy bonita. Ya digo, si me dejáis muchos comentarios, muchos likes, muchas suscripciones, os traeré esa partida porque es de las que más me gustan, de las que he jugado yo. Y aquí lo que vamos a hacer es, de nuevo, jugar contra el alfil de casillas blancas. Ya veis que en muchas de estas aperturas, siempre que el alfil sale, vamos a jugar contra ese alfil. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo con la jugada H3. Y aquí hay dos opciones. Si me capturas, ya voy a tener una ventajita a largo plazo, porque tengo la pareja de alfiles, y lo que voy a hacer es intentar abrir el centro para mi pareja de alfiles, jugar tranquilamente, siempre con una ventaja estática, ya sabéis, evitar los planes del rival, ir mejorando poco a poco la posición y en un momento buscar ganar la partida cuando tengamos todas las piezas bien colocadas, ¿no? Es la forma de jugar con la ventaja estática. Vamos a ver aquí, por ejemplo, opciones, ¿no? Si caballo F3, pues vamos a hacer D3, vamos a jugar tranquilitos y conservando la ventaja, ¿vale? Defendiendo el peón. Si hacen E6, pues simplemente alfil E2, sacando las piezas. Vamos a imaginar un desarrollo normal de piezas. Siempre que salga este alfil, pues podemos hacer la jugada dama G3, ya empezando a minar por aquí. Si se enroca puede pasar las piezas y empezar un ataque, ¿vale? Y muchas veces podemos hacer la jugada de 5, D4 también a veces, para quitar el caballo y empezar un ataque contra el rey si se enroca. Vale, vamos a ver más opciones, ¿vale? Porque aquí, claro, el negro puede hacer muchas cosas. ¿Qué pasa si hace, por ejemplo, E5? Pues yo voy a seguir con mi plan, ¿vale? Voy a sacar las piezas tranquilito. Si me hacen D4 no pasa nada, me vengo con el caballo a B1 y luego puedo buscar rutas con el caballo a otros sitios, ¿vale? Alfil E7, ¿y qué hacemos? Pues de nuevo, dama G3. Cuidado, que te has quitado el alfil por aquí, vengo con mi dama. Y luego el caballo, pues tiene rutas y saltos para mejorar por aquí y por aquí, ¿vale? Y bueno, muchas veces también vamos a jugar con F4. Lo que digo, abrir el centro para la pareja de alfiles siempre está bien, ¿no? Igual, partidita fácil con ventaja a largo plazo. Más opciones, por ejemplo, que me hacen D4. Pues ya sabemos dónde vamos a ir con el caballo, ¿no? A caballo B1. De nuevo el caballo va a buscar estas rutas de aquí. Y es lo mismo, ¿vale? Si hacen E5, fijaos que hemos traspuesto alfil E2, por ejemplo, alfil D6, pues otra vez sale el alfil, dama G3. Me voy a enrocar, te voy a tirar F4, preparándolo un poquito, ¿vale? Voy a mejorar el caballo, voy a tener una posición muy sana y muy fácil de jugar con las piezas blancas. ¿Qué más opciones tienen por aquí el negro? Vamos a imaginar que hacen, por ejemplo, E6, colocando peones en casillas blancas, ahora que no tiene alfil de casillas blancas el negro, ¿no? Un plan estratégico muy típico. Pues seguimos, D3, por ejemplo, caballo F6, pues yo sigo, alfil E2, fijaos que son jugadas fáciles, ¿vale? Alfil D6, por ejemplo, pues yo me enroco, caballo BD7, y puedo ya empezar a meter D4 si me dejan meter E5, y siempre que me hagan peón por, pues estoy consiguiendo lo que quiero, que es abrir la posición para mi pareja de alfiles. Tengo más espacio, pareja de alfiles, una posición muy fácil de jugar. He cogido aquí una partida de Goriakina con blancas para que veáis que la posición es bastante fácil de jugar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dama F3, dama C7, siguió la partida, alfil G5, amenazando aquí ganar un peón, así que alfil E7 de vuelta, C3 sosteniendo el centro, tenemos más espacio, la pareja de alfiles y tenemos una ventaja a largo plazo. Aquí hicieron enroque corto,
alfil D3 mejorando el alfil, apuntando ya al enroque, torre D8, torre a D1, y este fue un pequeño error ya que no evita los planes del rival, ¿vale? Ya os digo, con ventaja estática lo principal es evitar los planes del rival y luego poco a poco mejorar las piezas. Y se le escapó esta doble amenaza, ¿vale? Ataque por aquí y ataque por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos alfil H4, conservo la pareja de alfiles y a dama por A2, pues te meto torre A1 y mi torre se activa, ¿vale? Porque capturar este peón es bastante suicida, ya que la dama se queda muy mal, ¿vale? Y podemos meter, por ejemplo, torre FB1 y fijaos que la dama no tiene casillas, ya que si dama por C3, pues cuidado con el ataque de descubierta, alfil por H7 jaque ganando la dama, ¿vale? Así que ese peón prefirió no capturarlo el negro y hicieron dama B3. Ahora Goriakin activó la torre, torre por A7, torre A8, decidió cambiar, torre por A8, torre por A8 y dama E2. Con la pareja de alfiles, el cambio de damas y de torres suele beneficiar al que tiene la pareja de alfiles, porque así nos quedamos nosotros con las piezas de largo alcance y el negro no las tiene, ¿no? Bueno, aquí hicieron torre A2 intentando meter presión sobre este peón y tranquilamente primero defendemos la posición y luego vamos mejorando poco a poco, ¿vale? Como digo, primero evitamos las amenazas y luego buscamos mejorar nuestra posición. Torre E1, torre A1 buscando este cambio y bueno, alfil B1 fue la que hizo las blancas, dama 5 y dama E5. Ya veis que Goriakin quiere cambiar damas porque así se van a potenciar mucho la pareja de alfiles. Y aquí dama D8 fue un error que se dejó un golpe táctico. De nuevo, fijaos, las torres están mirando, esta jugada gana material. Así que alfil por H7, caballo por H7 y ahora torre por A1, alfil por... ¿Y qué pasa? Son dos piezas por torre, sí, pero fijaos la torre que fuerte es, ¿vale? Empezando a crear amenazas por aquí, caballo F8, torre por B7 y aquí ya en pocas jugadas el negro se quedó perdido. Después de C5 le metieron torre B8, tocando por aquí, dama 5, salvando la dama y ahora dama por C5. Cámbiame damas, que me voy a quedar aquí con tres peones pasados súper peligrosos. Así que el negro no quiso cambiar damas, hizo este jaque y muy pronto perdió la partida. Alfil por F2, intentando crear aquí redes de mate. ¿Cuál es el problema? Pues que te viene mate antes. Torre por F8 y mate. Así que bueno, ya aparte de saber la apertura, también sabéis el tipo de juego que queremos hacer en el medio juego, ¿vale? Muy importante conocer los planes, cambiar damas, buscar potenciar el alfil que no tiene opositor, en este caso intentar potenciar el alfil de casillas blancas, que es el que el rival no tenía, abrir el juego para la pareja de alfiles y llegar a posiciones cómodas, siempre evitando el contrajuego del rival y poco a poco mejorando la posición porque tengo un tipo de ventaja estática. Y solamente nos faltaría por ver qué pasa si no me capturan aquí el caballo, sino que hacen alfil H5. Pues aquí es donde vamos a jugar súper dinámico, súper concreto, creando amenazas ya desde el principio. Vamos a hacer peón por, ¿vale? Normal aquí, pues capturar el peón normalmente, ¿no? Y este jaque. ¿Para qué? Para hacer caballo C6 y ahora de nuevo ir a por este alfil. ¿Cómo vamos a por ese alfil? Con la jugada G4. Que ataco el alfil y ahora caballo E5. Cuidado porque ataco este alfil, la idea no es capturarlo ya directamente, sino que es meter la jugada H4, H5 para dejarle casi sin casillas a la vez que estoy atacando la clavada, ¿no? Así que aquí lo normal es hacer, por ejemplo, torre C8, es la jugada más natural de todas, y aquí pues seguimos con D4, controlando el centro, y la idea es, cuidado porque este alfil a veces sufre mucho. Lo normal es hacer aquí la jugada E6, y aquí dama E2 que ya a veces pone truquitos, ¿vale? Con esta captura, si me tienen que capturar aquí, pues aquí ya hay descubiertas contra ese rey, ¿vale? Ahora mismo el peón está defendido, pero hay líneas en las que ese truco funciona. Por ejemplo, muchas líneas en las que si el negro, por ejemplo, hace aquí dama C7, que también es otra jugada muy empleada, y por ejemplo llegamos a lo mismo, ¿vale? Dama E2, bueno, aquí estamos empezando ya a poner truquitos, todavía parece que no funcionan, pero vamos a imaginar alfil B4 para evitar esos trucos, ¿no? Pero aquí alfil F4, siempre que la dama se ponga en esta diagonal, pues aquí el alfil va a estar muy bien para amenazar varias descubiertas aquí, y el negro tiene que andar con mucho cuidado, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, un dama B6, quitándose de esas descubiertas, ¿no? Y aquí simplemente me enroco, desclavo el caballo y ya cuidado porque empiezan los truquitos, ¿no? Caballo E7 y aquí el blanco ya estaría casi ganando. Por ejemplo, alfil por C6 y si aquí caballo por C6 pues ya tenemos el truquito. Este peón ya no está defendido por más piezas y caballo por D5 estaría ganando. Tocamos la dama, ganamos un peón y si me capturas pues viene caballo por G6, te toco la torre, te doy jaque y te estoy ganando, ¿no?
Así que siempre atentos a esos truquitos, ¿vale? Por eso ese dama E2 siempre está muy bien. No solamente para sostener el caballo, sino también para meter a veces esos truquitos de ahí. Vale, pero vamos a ver, por ejemplo, la línea con torre C8. Torre C8, pues lo que digo, D4, ¿vale? E6 y dama E2. Y lo que queremos hacer es esperar a que el caballo salga por la casilla F6, donde no va a estar tan bien colocado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a imaginar que lo hacen ya, caballo F6, pues ¿qué hacemos? Ir a por el alfil de casillas blancas otra vez, ¿vale? Y vamos a hacer H4. ¿Por qué esperamos a que el caballo salga por F6? Para que no tengan la jugada F6 para darle un huequecito al alfil por aquí, sino que queremos que hagan H6 y de esa forma estropear la estructura de peones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, si hacen la jugada H6, pues aquí ya estoy cambiando y estoy entrando con la dama y tengo una posición buenísima, ¿vale? Así que ese dama E2 también sirve para esto, para esperar a que el caballo salga por F6 y en ese momento cambiar e ir a por el peón de E6 que se va a quedar débil. Vale, pero ¿qué pasa si no hacen caballo F6 tan rápido, ¿no? Intentan jugar, por ejemplo, alfil de 6, jugando más tranquilos, para luego intentar sacar este caballito de aquí. Pues aquí ya, por ejemplo, podemos hacer alfil por C6 y de nuevo, pues tienen que capturar de peón y de nuevo H4, ¿vale? Yendo a por este alfil de aquí. Van a tener que hacer un huequecito a este alfil. Si hacen, por ejemplo, F6, que ahora no tienen el caballo sacado por aquí, pues igualmente caballo por, peón por y dama por, y estamos de nuevo ganando otro peón. Son todo líneas en las que el blanco se queda muy bien, ¿vale? El negro tiene que tener mucho cuidado ya en esta apertura. ¿Qué más puede hacer aquí el negro? Por ejemplo, alfil B4, intentando cambiar este alfil. Este caballo, ¿qué hacemos? De nuevo, H4, vamos a por este alfil. Caballo E7, para intentar no sacarlo por F6. Aquí el negro está jugando un poquito mejor, parece, ¿no? Pues H5, te toco el alfil. Alfil E4, F3 y tienes muchos problemas con negras. De hecho, no estás perdiendo de milagro. Bueno, el blanco está mejor, pero la única jugada que no pierde ya prácticamente en el acto es enroque, que es una jugada muy difícil de hacer, ¿vale? Cualquier otra jugada, pues estamos capturando este alfil que se ha quedado sin casillas. Por ejemplo, si alfil por, pues hacemos peón por y ahora este alfil se pierde y estamos ganando, ¿vale? ¿Por qué enroque es la mejor? Enroque porque, claro, si ahora capturo este alfil, hay un truquito y es que me meten caballo por D4, tocando la dama, y cuando la dama se quite, por ejemplo a H2 para seguir defendiendo el punto de C2, pues me meten un torre por C3, ¿vale? Y con el alfil me están capturando la torre, así que tengo que tener un poquito de cuidado si se enrocan, ¿vale? Si no se enrocan no funciona, ¿por qué? Porque este caballo está clavado, ¿vale? La clave es eso. Entonces, si se enrocan, que andar con un poquito de cuidado y primero puedo eliminar este caballo, ¿vale? Y cuando me coman, pues hago alfil A6, te toco la torre y te toco el alfil y el blanco está ganando, ¿vale? Así que ya veis que casi todas las líneas el blanco se queda muy muy bien. Hay muchos truquitos en los que el negro puede caer si no tiene cuidado y además en posiciones muy naturales con jugadas normales de la apertura de la Caro-Kann pero en otras líneas. Así que ya digo, yo he ganado millones de partidas con estos trucos en pocas jugadas dando mates súper rápidos, ¿no? Y si el negro juega bien y hace las jugadas correctas, igualmente vamos a tener una posición agradable para jugar con la pareja de alfiles, ventaja estática, jugar tranquilitos, una posición muy cómoda y muy fácil de jugar en la que poco a poco podemos ir imponiendo nuestra ventaja. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y compártelo para que hagamos vídeos como este. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres aprender ajedrez. Nos vemos.